En el nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muy buenas, muy buenas tardes. Partimos esta nueva comisión de obras públicas aquí en el Senado. Saludamos a los senadores que forman parte de esta comisión, senador Coloma, Gaona, de Urresti y Walker. Y también saludamos a los invitados, representantes del Ejecutivo, del Gobierno, ¿cierto? E invitados que son del sector privado. Antes de partir la tabla, la cuenta, por favor, secretaria. Presidenta, en esta oportunidad no hay cuenta, así que podemos comenzar. Ok. Puntos varios que tengan los colegas. ¿Puntos varios? Bueno, ya que nadie tiene puntos varios, yo tengo mis puntos varios. Pese a... permítame, senador Coloma, por favor. No, muy breve, y que tiene que ver con pedir la autorización de esta comisión para poder oficiar a la ministra de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas con dos situaciones puntuales para la primera, el Comité de Agua Potable Rural de San Ignacio y el Comité de Agua Potable Rural del sector de Pelchuquín, comuna de Mariquina. El primero, la particularidad que tiene es la siguiente: APR de San Ignacio es un proyecto que que tuvo un mejoramiento hace un año atrás para ampliar la red de este APR, pero lamentablemente durante la Marcha Blanca, que ha transcurrido ya un año, han tenido todas las semanas corte del servicio del agua potable. Hoy día ellos han manifestado públicamente, obviamente, una queja con respecto a este servicio. Este mejoramiento tuvo un monto correspondiente de 450 millones de pesos financiado por el Ministerio de Obras Públicas, y hoy día lo que ellos están pidiendo es que se haga un nuevo mejoramiento. Entonces, la solicitud es que primero se fiscalice desde la DOH, ¿cierto? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se está viviendo? Porque pese a que se hizo un mejoramiento reciente, ellos están teniendo permanentemente problemas con la dotación del agua. Hace un año se hizo esta mejora y lamentablemente siguen y persisten los problemas. Y por otro lado, tiene que ver con el Comité de Agua Potable de Pelchuquín. Esto está asociado, la solicitud de este mejoramiento está asociado a que hace muchos años hay un comité de vivienda que lleva trabajando para poder avanzar con sus viviendas sociales, y que, como todos sabemos, una de las problemáticas que tienen los comités de vivienda cuando son emplazados en un sector que no es rural, que es el campo, es poder tener la factibilidad, ¿cierto?, del agua, de la luz y del acceso, y hoy día ellos dependen de la ampliación de la APR de Pelchuquín para poder avanzar con su proyecto habitacional. Hace poco se concretó la compra del terreno del Comité Los Cisnes, por ende el terreno ya está a nombre del comité, pero necesitan avanzar con la factibilidad del agua. Y depende la factibilidad del agua de que el APR pueda tener los recursos para poder ser licitado a un diseño. Entonces, la petición es que se pueda oficiar a la ministra de Obras Públicas en conjunto con la directora de Obras Hidráulicas Nacional, porque tengo entendido de que en estos momentos se estaría tramitando un convenio, ¿cierto?, con el Banco Interamericano, en donde se van a poder financiar un par de APRs para un futuro licitación de diseño de mejoramientos. Y estos dos APRs que yo acabo de comentar son APRs que ayudan a muchas familias. El primero, el de San Ignacio, creo que contempla o beneficia o llega con este recurso del agua a cerca de 600 familias, y el comité de Pelchuquín a todo el sector de Pelchuquín, que no es menor. Esa es la solicitud, si es que lo toma a bien esta mesa, poder oficiar. Muchas gracias. Muchas gracias, colega.
Partimos entonces con el primer punto de la tabla. En considerar las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores, del boletín número 10.795-33. En este punto, en el primer punto, desde el Ministerio de Obras Públicas están invitados entonces el Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas, fiscal de la CIS, señor Federico Ales, y el asesor ministerial en materias hídricas, señor Carlos Esteves. De parte de la Asociación Gremial de Empresas de Servicios Sanitarios, Andes AG, la presidenta ejecutiva, la señora Lorena Smith, asesor legal, señor Juan Pablo Filiu, y el asesor, señor Francisco Donoso. Solicitaría que cada vez que intervengan poder hacer la presentación para que quede esto estipulado en la grabación. Adelante, Paz. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar a los señores senadores y autoridades, representantes de autoridades. Quiero partir agradeciendo por esta oportunidad. Estoy convencida y estamos convencidos desde la industria que esta es una oportunidad, esta indicación en este proyecto de ley para poder mejorar el sector y sobre todo para poder mantener la continuidad y la calidad de los servicios que prestamos, calidad y continuidad que son para 16 millones de personas. Juan Pablo. Sí. Bueno, Andes. Sí, buen punto. Yo no tengo modo pantalla completa, no sé. Exacto. Tengo... Vente. Continúo. Andes es la asociación gremial que reúne a 24 empresas del sector. Esas 24 empresas representan cerca del 95% de los habitantes de las ciudades, y ustedes pueden ver en el mapa, y ahí están todas las empresas que representamos. Aquí sí me gustaría hacer un alcance relevante, y es que en todas esas localidades hay distintos tamaños de clientes o arranques que son los atendidos. Tenemos por un lado localidades que atienden a más de 2 millones de personas y tenemos localidades que atienden a 500 personas, que son lo que se ve ahí, La Leonera, Emapal, etcétera. Entonces, hay una diversificación geográfica, por cierto, pero de cómo se están atendiendo desde las sanitarias distintos tamaños de clientes. Y eso es muy relevante a tener en cuenta para esta indicación. ¿Continúo? Tenemos un desafío, eso es para decir lo de Andes, el gremio, las empresas. ¿Y en qué estamos? En estos 35 años que estamos de aniversario junto con la superintendencia. De hecho, 35 años, y lo que estamos abocados como industria, como sector y como país es a enfrentar el cambio climático, y eso es lo que nos está moviendo, y entendemos que eso es lo que también mueve esta indicación en particular. Y por lo mismo, en estos últimos 14 años de sequía, lo que se ha hecho como sector es alejar el fantasma del día cero. Y en estos 14 años lo que se ha hecho es seguir dando continuidad y calidad en la prestación de los servicios, agua potable, saneamiento. Voy a recordar que nosotros damos 4 servicios distintos, a diferencia de otros sectores, y eso es a lo que estamos abocados. Un punto también relevante que me gustaría poner es que reconocer que también otros instrumentos como el Código de Aguas ha sido fundamental para el marco legal vigente para poder proyectar a futuro y generar también acuerdos con las asociaciones de usuarios, que también lo hemos hecho. Siguiente. Con respecto a esta indicación, valoramos que exista este sistema de sanciones. Valoramos que exista este sistema de sanciones, lo necesitamos. Nosotros tenemos ahí los altos estándares de cobertura, yo sé que aquí los conocen. Tenemos una amplia representación de inversión extranjera, Canadá, Francia, Japón, Colombia, España. Y aquí hacer hincapié en que en este sistema la superintendencia, el ejecutivo tiene un rol fundamental.
y por eso es que el desempeño tiene que ir ligado al marco institucional que lo rige. La siguiente. Por lo mismo es que lo que queremos hacer es presentar en 3 temas grandes para aprovechar este momento. Es que nosotros valoramos el ordenamiento del catálogo de multas y la mayor especificación de criterios para determinar sus montos. Creemos que eso es muy importante. La introducción de los elementos presentes de los otros sectores de normativas de sectores regulados, como por ejemplo el plan de cumplimiento. Creemos que eso es vital para este sector también. Y, por cierto, la agilización del procedimiento de la ampliación de territorio operacional a las viviendas adyacentes. Eso sabemos que es muy importante, sabemos que es un dolor permanente y tenemos el convencimiento que tenemos que avanzar. Por lo tanto, las 3 que voy a mencionar son multas y sanciones, las facultades de la superintendencia y la ampliación de los territorios operacionales, como para ordenar esta discusión. Con respecto a multas y sanciones, creemos que requiere este régimen de sanciones propuesto requiere un análisis más en profundidad. Por un lado, creemos que es necesario focalizar principalmente las sanciones en aquellas que generan alta afectación de clientes. Y digo principalmente porque todas las acciones tienen que ser sancionadas y multadas, pero creemos que el foco tiene que estar en las de alta afectación especialmente. Y esta indicación creemos que no lo logra. Y es particularmente visible, y esto es importante, en la categoría de multas graves. Esta indicación tiene 3 categorías de multas: gravísimas, ya estamos de acuerdo con los puntos del PD, pero en las graves creemos que es donde tenemos algunos objetos de preocupación. Y como un ejemplo, lo que hoy nos está sucediendo con esta nueva indicación es que basta con que a un cliente se le interrumpa por más de 6 horas el servicio para que esta acción califique como grave, que son 5.000 UTAs, 4.000 millones. Como tope, sí. Muchas gracias. Como tope, entendemos que no hay piso, como tope ese monto. El segundo punto es que vemos que la penalización es dispar respecto a la regulación de otros servicios básicos, y aquí lo relevante, por ejemplo, es que la ley de la SEC tiene un tope de 500 UTA en la multa leve, y en esta indicación, por ejemplo, el tope es de 1.000 UTA. Y nos gustaría que eso pudiera estar a revisión para homologar con el resto de los instrumentos regulatorios que rigen a otras industrias. Dicho esto también, porque también es necesario considerar la especificidad o lo que hace la industria sanitaria, que es muy distinta a otras industrias, como por ejemplo la eléctrica. En la industria sanitaria, un proveedor provee de los 4 servicios. En la industria eléctrica sabemos que es separado de los 3, y eso lo hace muy distinto en su forma de operar. En el siguiente punto de multas y sanciones, creemos que es muy necesario que esta indicación incorpore los contrapesos necesarios. Lo que estamos exponiendo acá es que la superintendencia tiene y ejerce hoy amplias facultades, y la indicación las incrementa sin considerar los equilibrios, contrapesos y garantías mínimas para un debido proceso, sobre todo en lo que se refiere al procedimiento sancionatorio y los recursos judiciales. La indicación agiliza la revisión judicial de las causas, lo eleva a la Corte de Apelaciones, valoramos eso. Sin embargo, restringe el tipo de pronunciamientos de la CIS solo a resoluciones, y en nuestra experiencia lo que vemos es que la CIS también genera otras decisiones que las adopta a través de oficios o instrucciones, y eso también creemos que es un punto que podría ser revisado y en beneficio de todo el sector. Y por último, asegurar el acceso efectivo a rendir pruebas. Siguiente, gracias Pablo. Aquí me gustaría poner el punto en el criterio de proporcionalidad. En el mapa que pueden ver están todas las, como dije al inicio, esta industria que presta servicios desde el altiplano hasta Puerto Williams,
con todo lo que la diversidad geográfica representa, lo que nosotros hacemos es generar soluciones que vayan ad hoc a esos territorios. No es lo mismo. No existen, las soluciones no pueden ser las mismas para las distintas regiones y por lo tanto lo mismo creemos que tiene que pasar aquí con el criterio de proporcionalidad. Si ustedes ven el mapa, hay 73 localidades con menos de 1.500 clientes en todo el país, el 20% del total del país. Y en esto, por ejemplo, un ejemplo que traigo que es de hace poco, que estuve en la Araucanía. Quiepe es una localidad de la Araucanía que tiene aproximadamente 1.000 clientes y a fin del año pasado la superintendencia, se caducó ese servicio, ¿no es cierto?, a quien lo estaba operando y ese servicio pasa a Econsa y a su vez a Aguas de Araucanía. Y ahí, para hacer un ejemplo, Quiepe tiene máximo 1.500, está pegado a Temuco, que es la otra localidad que opera Aguas de Araucanía, con 100.000 clientes casi. Y lo que quiero poner acá es que no tiene el mismo impacto, ¿no es cierto?, que afectará 300 clientes con la lógica que hoy tendrían las multas, que es un tercio, que a 30.000. Y por lo mismo creemos que se tiene que definir un criterio más de proporcionalidad para esas pequeñas localidades. Dale, Pablo. Respecto a las facultades de la CIS, aquí por cierto se conoce, pero el rol que juega cada actor es indispensable para cómo estamos proveyendo el servicio, y digo, lo estamos proveyendo porque lo hacemos en conjunto con el Estado. El Estado regula y el Estado fiscaliza, las empresas invierten y operan, y los clientes, y esto es muy importante, financian con sus cuentas. Este modelo es de autofinanciamiento, por lo tanto todas las obras entran en ese autofinanciamiento. Por ello, creemos que debe existir un adecuado equilibrio entre el incremento de las facultades de la CIS y el derecho a defensa y debido proceso. Esto porque esta indicación faculta a la CIS, a la superintendencia, a incorporar obras al plan de desarrollo. Lo que estamos proponiendo acá es que esas obras del plan de desarrollo, por un lado, ¿no es cierto?, sean obras que sean necesarias. Entendemos que eso es lo necesario, pero quizás aquí hay un punto que me gustaría levantar, que es la responsabilidad cuando se define o la superintendencia instruye que se tienen que hacer ciertas obras específicas, que ¿qué pasa con esa responsabilidad después si esa obra específica no cumple con el objetivo? Dado que son las empresas las que operan, ¿no es cierto?, tenemos que caminar hacia que esas obras cumplan con el objetivo, y especialmente que se puedan tarificar, que quede claramente expuesto en esta indicación y en esta ley, que se deban tarificar de la forma correspondiente como define el modelo. Por último, me gustaría hablar de la propuesta de ampliación de territorio operacional. Quiero decir que creemos que este es el punto quizás muy relevante. En cada conversación aparece, ¿no es cierto?, los planes, la ampliación de territorio habitacional. Quiero decir que desde el punto de vista de las viviendas sociales hoy tienen un procedimiento propio que se ve reforzado con la ley del plan de emergencia habitacional y el proyecto de ley de autorizaciones sectoriales, ¿no es cierto? Aquí hay un derrotero en donde se cumple. Y quiero decir que hemos implementado también mesas de trabajo en todas las regiones a través del MIMBU, pero con los servicios, para agilizar las factibilidades y las ampliaciones para las viviendas sociales. Dicho eso, creemos que hay que resolver los problemas que tenemos con aquellas casas que están al frente de la operación de las sanitarias, y eso creemos que no puede ser que hayan personas que vivan al frente de la operación, en la calle del frente, y eso lo vemos, y que esas personas sí puedan tener una solución de agua potable, esas casas, 5 casas, 10 casas. Por lo tanto, estamos en esa misma línea con respecto a la ampliación de territorio habitacional, y la propuesta que queremos dar es buscar una solución a esos vecinos contiguos al área de concesión. Ese fue el resumen para poder tener tiempo de
de discusión. Muchas gracias, Presidenta, por estos minutos. Y estamos acá para todas las preguntas que sean necesarias, todas las veces que sean necesarias, a su disposición, porque junto al Estado creemos que hemos sido un aporte a la calidad de vida de las personas y el desarrollo y crecimiento del país, y estamos comprometidos a seguir siéndolo con el desafío del cambio climático que tenemos como realidad. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. ¿Continuamos con Ejecutivo o tienen alguna consulta los senadores? Senador Coloma. Muchas gracias, Presidenta. Es para ilustrar justamente al Ejecutivo, por lo menos respecto a una inquietud que yo tengo. Quiero hacer primero una breve, de un minuto, digamos, de descripción. Cuando nos tocó estudiar la reforma previsional, hace no mucho tiempo, uno de los datos que más impactó fue que Chile es el país que tiene la tasa de longevidad más larga de América Latina, cosa que fue impresionante. La segunda en toda América, solo precedido de Canadá. Si uno mira la longevidad de los chilenos, cosa que es bueno, pero también nos genera problemas provisionales severos. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo pregunté en la Comisión de Futuro a qué se debía esto que los chilenos seamos tan longevos. Y había un par de datos, digamos, pero uno de los datos más importantes es por tener el mejor sistema de agua potable y sanitario de Latinoamérica. Entonces no deja de ser relevante que estamos en una industria que tiene problemas, obviamente, pero que también tiene un activo bien importante de cuidar, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, uno abre la llave y afortunadamente casi en todas partes de Chile hay agua, digamos, que es potable, y es un cambio sustancial respecto a cualquier otro país. Entonces yo valoro la instancia. Siempre, obviamente, eso no quiere decir que uno solo con ese dato pueda sacar todo tipo de conclusiones a posteriores. Creo que las modificaciones que ha propuesto el Ejecutivo son sustancialmente mejores que el proyecto original, creo que lo valoro. Pero respecto, ¿por qué digo esto? Pues yo quería preguntarle, aprovechando el Ejecutivo, dos cosas. Primero, ¿por qué se innova respecto de las divisiones de sanciones? Particularmente, hemos estado viendo, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda vimos las sanciones respecto de las desalinizadoras, digamos, respecto de otros, y ahí siempre la primera son hasta 500 UTA, digamos, aquí veo que son 1000 UTA, digamos. Entonces no sé por qué hay un cambio, y en general toda la graduación de multas se ha ido estableciendo un cierto criterio conjunto respecto de generar la misma lógica respecto a los mismos servicios o servicios públicos más o menos equivalentes, no el mismo, pero más o menos equivalente. Y segundo, y la cosa que encuentro importante, lo que plantean es entender, y eso quiero entenderlo un poquito más, porque uno tiende, por ejemplo, en materia eléctrica, uno tiende a decir, las empresas funcionan todo en redes, y lo vimos en el apagón, lamentablemente, digamos, y eso genera una realidad, pero aquí pareciera que no funciona tanto el tema de redes, sino que aquí son una empresa, más allá de su tamaño, puede atender lugares con mucha densidad o lugares con muy poca, da la impresión. Entonces, esa es una diferencia respecto de los otros, y ahí entiendo que es la preocupación respecto a las multas, o sea, en el sentido de que a veces, que no sea cosa, y yo comparto ese criterio, que generar a multas muy relevantes y con conductas no completamente tipificadas pueda generar un desincentivo a invertir en los lugares más pequeños. Esa es la preocupación que yo tengo, que al final una empresa dice, mire, entre involucrarme, digamos, en una comuna, en una localidad, porque así entendí, una localidad de Curicó, digamos, que algo hablamos, que puede ser Sarmiento, o no sé, u otra equivalente, si tengo sanciones muy altas, claro, puede que sea desincentivo y me concentro en las grandes. Entonces ahí me gustaría entender más si funciona efectivamente así este sistema o no, digamos, porque creo que hace una diferencia respecto a los otros. Gracias, Presidente. Gracias, senador. Senador Gaona. Y después, senador Alfonso Dorresti. Que tiendo a coincidir con algunas de las dudas que plantea Andes.
yo quisiera preguntar, en la misma línea del senador Coloma, ¿cuál es a la superintendencia el criterio ordenador para fijar este catálogo de multas? Porque, claro, efectivamente uno podría pensar de que si las multas son iguales, independiente de la magnitud del daño o del problema o de la afectación, mejor dicho, hablemos, me cuesta un poquito entenderlo, digamos. Y además también, ¿por qué tan dispar con otros servicios que son igual de complejos, digamos, como el caso del servicio de la distribución eléctrica o de entrega de energía eléctrica? Entonces, un poco ahí me gustaría, fundamentalmente, ¿cuál es el criterio ordenador, superintendente? ¿Qué es lo que fija esto? ¿Qué es el criterio que define estos montos, digamos? Porque, claro, uno podría decir, voy a elevar las multas, puedo elevar ad infinitum, o sea, pero bueno, pero ¿cuál es el criterio ordenador de esto? ¿Y por qué fijo las multas de esa manera? Para poder entender este aumento importante de las multas y cómo se ordena esto. Eso, presidente, solamente eso. ¿Esperamos respuesta o la palabra al centro? Sí, dale. Gracias, Presidenta. Saludar a los diputados y valorar la exposición. Es clara, pero surgen dudas. En primer lugar, lo que le hacía la pregunta que en Andes, empresas y saneamiento, ¿por qué no está Aguas Décimas? Nos toca con la Presidenta representar la región de Los Ríos y la principal sanitaria es Aguas Décimas, que atiende la capital regional. Es una empresa que es continuadora de las empresas estatales, lo que era Aguas Décimas en conjunto. En algún momento se licitó de manera distinta solo la ciudad, porque no, digamos, no está acá, no, bueno, una empresa privada, pero digamos, me gustaría saber eso. Segundo, respecto de ustedes se hacen cargo de un conjunto de normas. Yo me parece bien que haya un reconocimiento no haya una defensa corporativa frente a esta ley. Cuando dice valoramos que la indicación modernice el sistema de sanciones y organizamos nuestra observación en base a 3 temas: multas y sanciones. Preguntar qué pasó con ISAL o SON. Hace 2 años tuvimos de las situaciones más brutales, digamos, de contaminación y de afectación al servicio. ¿Cuál es el proceso sancionatorio? Creo que vendieron la empresa, cambiaron de proveedor, pero la situación no fue la adecuada. No sé si la pregunta es directamente a ustedes o a la superintendencia o en qué está esa etapa, o cuál es el reconocimiento, porque fue una afectación de días y días con una situación claramente bastante, yo diría, poco previsora o muy chapucera desde el punto de vista de cómo se produjo la contaminación, que terminó afectando a una capital provincial y bueno, también a propósito de sal, que lo que ocurrió con el vertimiento de fecas para la Unión, que también tuvimos ahí en el cruce del río Bueno, una situación bastante brutal y nunca tuvimos respuesta o no sabemos en qué está. En segundo lugar, desde el punto de vista de los montos de las multas, es bueno precisar que, no obstante que ustedes las objetan, son los guarismos que ustedes señalan son de tope. Yo creo que uno tiene que establecer, efectivamente, el juez tendrá y la superintendencia tendrá el margen y habrá criterio, y esto es recurrible hoy día ante la Corte de Apelaciones, una situación que es bastante más efectiva que el juicio sumario que había antiguamente. A propósito del tema de reclamación que está en el artículo 13, le preguntaba al Ejecutivo, ¿qué opinan ustedes de la observación de que esto sea solo reclamable ante la Corte de Apelaciones de Santiago? Yo tiendo a pensar que, no obstante que la superintendencia no está descentralizada en toda su función, yo prefiero 1000 veces que el corte de suministro o alguna multa de la región de Los Ríos sea vista en la región de Los Ríos o en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones donde está. Creo que en eso hay un principio de proximidad, y creo que la visión de Santiago, cuando son los montos de lo que es seguramente una contaminación, un cese de servicio o alguna infracción, esos jueces tienen un conocimiento mayor desde el punto de vista de la realidad de la afectación, y creo que la misma prueba, la inspección u otros elementos probatorios
a mí me gustan los tribunales para ciertos temas, salvo cuando tú estés unificando jurisprudencia, estén cerca de donde se toman las decisiones. Aquí no estamos en algo conflictivo, pero sí algo que es distinto a un corte de agua prolongado en una ciudad, en el Gran Santiago, que en una ciudad pequeña. Claro, por afectación tú dirás es más grave pero me tocó verlo de Osorno, fue un escándalo. O en una localidad pequeña, toda esa población queda afectada y lo siente como... También es distinto el corte de suministro, alguna otra situación en lugares donde hay un normal suministro, estamos expuestos a una sequía, no sé. Creo que me surge la duda si es conveniente el proceso del artículo 13 de que sea una sola corte de apelaciones, la de Santiago, la competente para la reclamación. A veces hay un principio de especialización, de cercanía, de conocimiento y al final todas las sanitarias están sujetas a alguna jurisdicción de una corte de apelaciones que tenemos de Arica a Punta Arenas. Prácticamente todas las regiones tienen todas las regiones tienen uno y algunas regiones tienen dos cortes de apelaciones. Entonces, ver esa situación que creo que es importante. Y por último, la directora de Andes señala que las multas están subiendo. Yo lo que quiero reclamar, y esto es importante porque esto es un debate político que ha habido antes, ustedes gozan de un monopolio. La concesión que les otorga el Estado tienen un carácter monopólico. Yo vivo en Valdivia, yo no puedo decir si me conecto a Aguas Décimas o a Suralis o a una cooperativa de agua. Mi casa, mi oficina está sujeta a esa situación. Entonces ustedes también tienen un negocio que tiene un monopolio de financiamiento que no es malo. Para que lo digamos Yo valoro, no quiero ser descortés con el senador Coloma por su intermedio, y que es bueno valorarlo. Salía hace un par de días unas publicaciones buenas de los índices de cobertura que tenemos de agua, de inversión, de tratamiento de agua. Creo que en eso no voy a ser mezquino en decir que no, pero el negocio no es malo. Y cuando tenemos que Canadá, Japón, Colombia, España, Francia están como participando en los capitales accionarios, esto no creo que sea por caridad. No, pero por eso es lo que les digo. Entonces no estamos ante un servicio público, un negocio expuesto a miles de variables. Ustedes tienen un monopolio, el capital hoy día accionario está... Me gustaría preguntar qué capital chileno hay en esto, porque también hay un tema de a veces sobreconcentración de capitales extranjeros, que creo que muchas de estas empresas deberían cumplir las mismas normas que exigen en su país, aplicarla acá, un principio de reciprocidad. ¿Cómo está el capital accionario de eso y cómo está la participación de Chile en los capitales accionarios de las empresas? Y por último, creo que quizás lo más relevante en los territorios operacionales. Yo creo que hay que buscar una fórmula que hoy día ya no se condice, muy bien ustedes lo señalan, que no puede ser que en la vereda de un lado están conectados al agua potable porque el área del territorio operacional accede y hay una vía social, se quiere construir un paño que tiene servio, que tiene, no sé, vivienda social al otro lado de la vereda a 20 metros y nos señalan que no hay factibilidad, que no hay, y nos pasamos largos años discutiendo, los comités peleando, Servio convenciendo, negociando con las empresas para la ampliación del área del territorio operacional. Yo creo que ahí hay un vacío, yo creo que ahí hay que tipificar una figura y tiene que haber una justificación técnica. Yo entiendo que a veces no les conviene porque seguramente no está en su estructura de negocio, pero insisto, reitero, esto no es un negocio privado, esto es una concesión que tiene que cumplir ciertos objetivos, y principalmente creo que la voluntad de la política pública de construcción de vivienda social es una política de Estado, no se está beneficiando a un privado en particular, y cuando eso está cubierto por un certificado, por la adjudicación de los subsidios o por una
un reconocimiento por parte del Ministerio de Vivienda, particularmente el Servio, debiera tener un tratamiento distinto y no verse enfrentado a la indignidad de prácticamente, te lo voy a decir como es, de rogarle a la empresa que aumente el territorio operacional. Eso creo que es muy poco digno y no hace bien a las empresas, no le hace bien al sistema de concesiones, no le hace bien a nadie. Yo no sé quién gana en eso, nunca he logrado entender quién gana cuando vamos, y creo que muchos de los senadores les ha tocado, que hay un paño de Servio, que está en la vivienda, o sea, están los subsidios, está la organización, está el apoyo del ministerio y el certificado de la sanitaria resulta ser la piedra de tope que nos demora años y años. Entonces, creo que debería haber un tratamiento distinto si el negocio es privado, si hay un desarrollo inmobiliario que va a tener una plusvalía para un negocio inmobiliario, digo, bien, aquellos proyectos que el radio operacional es para la ampliación es para vivienda social. Y debería haber un distingo que creo que tenemos que nosotros considerar y la justificación de uno u otro debiera ser distinta. Gracias, presidente. Gracias, senador Durresti. Senador Matías Walker. Muchas gracias, presidenta. Agradecer la presentación de Andes en representación de las empresas sanitarias, al superintendente, a Carlos Esteban, a todas las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios que nos acompañan. Yo coincido, y al menos para mí, presidenta, lejos lo más relevante de este proyecto dice relación con la agilización del procedimiento de ampliación del territorio operacional para la construcción de viviendas sociales. Los que trabajamos con los comités de vivienda sabemos que es un desafío permanente, particularmente en regiones como la nuestra, que están bajo zonas de escasez hídrica, emergencia agrícola o declaradas como zona de catástrofe. Efectivamente, nos toca, como dice el senador Durresti, acompañar frecuentemente a los dirigentes de los comités de vivienda a reunirnos con las empresas sanitarias con el objeto que se pueda ampliar el territorio operacional y, en definitiva, poder dar cobertura a determinados sectores. Y la suerte de un comité de vivienda muchas veces no se juega por el monto del subsidio, ni por la organización de las familias, ni por los ahorros que tengan las familias, sino que simplemente por la factibilidad sanitaria. Entonces, todo lo que diga relación con simplificación de este procedimiento de ampliación del territorio operacional me parece que es fundamental. Me hace sentido la precisión que se pide respecto de que el destino de los inmuebles sean viviendas unifamiliares, con el objeto de que esto no se preste para un abuso, para especulación financiera. Bueno, para eso están los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores, precisamente para evitar esa especulación. En general, yo creo que este es un sistema que funciona bien. Lo ha dicho muy bien el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que le tocó encabezar este proceso de modernización en su gobierno. Hoy día tenemos una cobertura del 99% en agua potable, en materia sanitaria, en alcantarillado, y eso yo creo que es un éxito como país que tenemos que valorarlo. Pero también hemos estado enfrentando crisis. En el caso del senador Gaona se recuerda muy bien la crisis del norovirus que enfrentamos en Ovalle, que generó una afectación a la salud de miles de personas, el radio urbano de Ovalle, los cortes prolongados. En su momento se inició un proceso de caducidad, por lo mismo que finalmente derivó en otro tipo de sanciones. Yo creo en las sanciones intermedias. A veces la ley establece sanciones muy extremas como es la caducidad y sanciones que a veces a la ciudadanía le parecen irrisorias. Yo creo que ese equilibrio, esa proporcionalidad, ese escalamiento en la aplicación de las sanciones, bueno, es un desafío para los que somos legisladores. Por una parte, evitar los abusos y al mismo tiempo no matar la gallina de los huevos de oro, que ha permitido tener
cobertura sanitaria muy interesante. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Solamente solicitar ahora en las respuestas a las consultas o a los planteamientos presentados por los senadores, poder ser lo más breve posible para que podamos seguir avanzando con los otros temas que tenemos que seguir viendo en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, voy a referirme a varias de las preguntas que han hecho ustedes. También le voy a pedir a Carlos Esteves que también nos indique algunas respuestas también que fueron consultadas. A ver, lo primero que tiene que ver con el régimen de sanciones que han preguntado varios de ustedes. Yo lo primero que quiero decir es que hoy día el régimen que tenemos también tiene un límite alto para algún tipo de sanción, que son las sanciones de plan de desarrollo que pueden llegar hasta 10.000 UTA. ¿Ya? Y la verdad es que aquí yo quiero defender de alguna manera el criterio que ha tenido la superintendencia hasta el día de hoy. Es un criterio de un regulador responsable desde el punto de vista de que tenemos claridad absoluta de que si uno aprieta demasiado a las empresas sanitarias, vamos a terminar perjudicando finalmente a la ciudadanía, porque esas empresas se van a ir, van a quebrar o les va a ser inviable sostener su trabajo. Pero también no podemos tener una mano tan relajada de manera que las empresas hagan lo que quieran en buen chileno y no haya ciertos límites para garantizar ciertos niveles de calidad de servicio a la ciudadanía. Entonces, obviamente nuestro trabajo es tener una mano equilibrada entre ambos extremos, porque necesitamos que la gente tenga un buen servicio, una buena calidad, pero que las empresas sanitarias sigan viendo el sector atractivo para que tengan los incentivos para invertir. Hoy día ya tenemos algunos límites que son bastante altos y la superintendencia, de igual manera, pese a tener algunos techos bastante altos, pondera toda esta situación para tratar de mantener este justo equilibrio, que no es fácil porque no hay una fórmula matemática para mantener este justo equilibrio, pero uno lo puede constatar en la medida que siguen habiendo empresas dispuestas a invertir, a quedarse en Chile. Entonces, de alguna manera uno sabe que está manteniendo ese equilibrio. La motivación que nos hace para cambiar esto que hoy día ya tenemos es que, primero, tenemos una situación un poco más desordenada administrativamente de sanciones. Estamos atrás respecto de otras superintendencias. Necesitamos un marco más fácil de entender, más fácil de operar, donde tratemos de tener menos elementos discrecionales o de ponderación. Entonces, por eso hay una parte de poder ordenar esto de otra manera, que sea más sencillo para todo el mundo, para la superintendencia, para las empresas y para la ciudadanía, entender cómo estamos dando la señal de cambio de comportamiento con la sanción. Y por eso surgen distintos niveles de multas, que son las mismas que tiene otras superintendencias, 10.000, 5.000, y en este caso donde hay una diferencia es en el de las leves, en que está 1.000, y le vamos a dar después la palabra a Carlos Esteves, que nos va a explicar, pero claro, en otras tienen 500, y hoy día nosotros tenemos 1.000. Segundo, lo que nos ha sucedido es que no tenemos rangos intermedios, tenemos estas 10.000 UTA, que es mucha plata, pero solamente para el plan de desarrollo, y después tenemos otras que son hasta 1.000. Entonces tenemos un rango muy poco acotado, tenemos entre 1.000 y nos saltamos solo algunas 10.000. Entonces, este rango de 5.000 y de 1.000 nos da más juego de piernas para dar una buena señal a las empresas sanitarias. Nos ha sucedido en algunos casos que hay fallas graves en donde solamente podemos sacar solo 1.000 UTAs, y probablemente para una empresa muy grande 1.000 UTAs es insuficiente, debiera ser un monto más alto. Y por eso es bueno tener esta mayor posibilidad de graduar las multas entre 10.000, 5.000 y después 1.000. ¿Ya? Ese es uno de los criterios, tener la multa adecuada para cada una de las empresas, para cada uno de los tamaños de empresas. Hoy día lo dijeron en la presentación anterior, tenemos empresas que son muy pequeñitas, pero otras que son muy grandes. Y por lo tanto, por eso necesitamos más juego de piernas. Segundo, respecto de por qué estos techos son más altos, yo vuelvo a insistir en que
lo que a nosotros nos permite es más juego de piernas, pero nosotros no nos vamos a olvidar de estos 30 años de historia donde la superintendencia ha mantenido una mano que creemos que ha sido más o menos equilibrada. Esa mano evidentemente la vamos a tener que seguir manteniendo, no porque cambien los techos nosotros nos vamos a volver locos y empezar a multar solo en los techos. Vamos a seguir teniendo una mano equilibrada y simplemente, disculpen, vamos a tener un poco más de juego de piernas para dar señales específicas en algunos casos donde la banda que teníamos hasta el día de hoy no era suficiente. Incluso, al contrario, les quiero decir que en algunos tipos de incumplimiento tenemos pisos hoy día que son, por ejemplo, de 50 UTA, que puede ser muy poca plata para una empresa grande, pero para una empresa de 300 clientes, las 50 UTA realmente es casi inviable que las puedan pagar. Y si los multamos reiteradamente con 50 UTA, las vamos a destruir. Entonces, por eso el piso baja a una UTA, para poder tener ese juego de pierna en el otro sentido, ¿ya? Así que es un poquitito respecto de esta mirada un poco más general asociada a las sanciones. Paso al tema de las ampliaciones de territorio operacional. Yo aquí quiero decir que la superintendencia con Andes partimos teniendo estas discusiones hace hartos años atrás y estábamos en veredas bien opuestas. Y yo quiero decir y reconocer que Andes ha tenido una muy buena disposición en este último tiempo para acercar posiciones. Y de verdad que nos hemos acercado bastante. Evidentemente todavía quedan algunos aspectos que yo creo que podemos seguir acercándonos, que nosotros estamos disponibles a flexibilizar o revisar incluso, porque hemos visto una mejor disposición. Por ejemplo, en el tema de Atos, todos entendemos que es muy necesaria esta ampliación automática, y ahí yo sí quiero decir que para nosotros, y hay coincidencia de que esto tiene que ser mucho más ágil, más rápido, no podemos demorarnos lo que nos estamos demorando, ni que la sanitaria tenga esta mala impresión muchas veces de que le cuesta ampliarse. Ahí nos hemos acercado y yo creo que la gran diferencia está en que antes propone que sea solo viviendas sociales. Nosotros creemos que esto tiene que ser más amplio, no solo viviendas sociales. Hay muchas viviendas existentes que están cruzando la calle, que no son viviendas sociales, pero no tienen agua y están cruzando la calle literalmente. Esas viviendas, si las dejáramos solo en viviendas sociales, seguiríamos con el problema, que no se ampliarían automáticamente. Creemos que hay otro tipo de viviendas que no son sociales, que no tenemos que discriminarlas por no ser una vivienda social y no darle agua de manera más rápida. Claro, podríamos, ahí evidentemente uno podría tener esa conversación de que la que a nosotros nos interesa son las viviendas, las personas que están cruzando la calle. O sea, yo no quiero discriminar si es vivienda social o no es vivienda social. Así es. Así es, ¿ya? Bueno, así que ahí yo creo que nos hemos ido acercando y por supuesto que puede haber otro acercamiento, ¿ya? A ver, bueno, algunas preguntas específicas que nos hace el senador Durresti. A ver, bueno, aguas décimas, eso lo va a tener que contestar Andes. Nosotros no le andamos diciendo a la sanitaria si se ingresa al gremio o no, digamos, así que ahí lo desconozco. ¿Qué pasó con el Sal Osorno? El tiempo vuela. Esto fue el 2019, en julio del 2019 se van a cumplir 6 años de ese suceso, y efectivamente lo que sucedió ahí es que más o menos un año después la empresa sanitaria vendió, y de alguna manera se cumplió el propósito de la caducidad. Cuando uno abre un expediente de caducidad, uno de los propósitos es cambiar el operador. Bueno, como la empresa vendió, se cambió el operador, la verdad es que ya como que no tenía mucho sentido seguir persiguiendo ese objetivo porque se había logrado. Se sancionó, ha sido la multa más alta en la historia del sector sanitario, respecto del monto, fue una multa bastante alta, y después también hubo compensaciones, que eso corren por otro carril, así que fue sancionado y también hubo compensaciones para los usuarios. Hoy día el servicio ha mejorado mucho
y yo lo puedo afirmar así, no es algo subjetivo, porque nosotros tenemos indicadores y en los indicadores se ha ido notando la mejora, así que la situación ha mejorado. ¿Ya? Bueno, ¿por qué no se puede reclamar en regiones? Esta es una pregunta que ya la va a decir Carlos, junto con otra. Hay capital chileno. A ver, aquí Ay, solo... perdón, director. No, agradecería tratar de ajustarnos a los tiempos porque estamos pasaditos y tenemos otro tema también. Termino con este último. Capitales chilenos. Para que ustedes sepan, Econsa, que es la empresa estatal, Econsa es dueña de muchas concesiones en el país. Ahí el Estado es el dueño de las concesiones. Estoy hablando, bueno, no es el caso de Aguas Décimas, estoy hablando de Aguas del Altiplano, Aguas Magallanes, Aguas Araucanía, Aguas del Valle, en fin, hay bastante, Nueva Atacama. Ahí el Estado es la dueña de la concesión, pero claro, hay un privado que está operando por 30 años. Ahora, más o menos el año 33, 34, se terminan esos 30 años y empiezan de nuevo a licitarse. Y empresas que son dueñas de la concesión son muy poquitas las de capitales privados. O sea, tenemos SMAPA acá en Santiago, que es una sanitaria municipal de Maipú, y podríamos darle el listado, pero son muy poquitas las de capitales, claro, es pública, ¿ya? Así que bueno, y dejo a Carlos Esteves con su pregunta. Gracias, senador. Presidente, tengo muy claro que tiene otro punto de la tabla. El senador Coloma pregunta por qué 1000 UTA, por qué no quizás 500 UTA como el techo de leves. Efectivamente, se propuso en el proyecto como techo 10.000 UTA para las gravísimas, 5.000 para las graves. ¿Y por qué se propuso 1.000? Mira, básicamente porque hay una distancia gigantesca entre el techo de las leves y el de las graves. ¿Puede ser 500? Por supuesto que sí. Y esto es lo que podemos conversar en la comisión. Que es el criterio que tiene la superintendencia de la SEC y otras al respecto. Segundo, pregunta por los riesgos de conductas poco tipificadas, lo tenemos claro, es una preocupación. Andes ha planteado alguna inquietud de que algunas de las conductas que quedan categorizadas al interior de graves o de leves pueden no estar bien tipificadas, y algo que la discusión buscaremos corregir. Tercero, las sanciones y el incentivo de las sanciones. Hay que buscar un equilibrio, porque por un lado sanciones muy graves y repetitivas pueden destruir a la industria, pero por otro lado este es un derecho humano al agua potable y saneamiento, y hay que cuidar y proteger a las personas en eso. Sobre el senador Gaona preguntó sobre cuál es el criterio ordenador que está estructurado aquí. Bueno, principalmente se establecen techos, no pisos. Se establece un sistema de agravantes y atenuantes muy explícito que se discutirá, pero lo más importante es que se establecen criterios para determinar cómo encajar al interior de cada categoría la multa o sanción. Entonces, y eso está en el artículo 11F. Entonces, que permita, por tanto, de que no haya arbitrariedad en este componente. Y si uno ve los artículos, claro, el criterio son la salud de las personas, la prestación del servicio, de agua potable, etcétera, y hay algunos elementos que uno podría discutir dónde quedar. Por supuesto, tendríamos espacio para la discusión, no hay tiempo de plantearlo ahora. Sí, explícitamente, y lo podremos discutir. Y solamente señalar, para cerrar ese punto, de que las infracciones graves y las leves, no las gravísimas, se crea un instrumento que es el plan de cumplimiento. Y por tanto, antes de sancionar, van donde la industria y ven si pueden resolver el problema básicamente. Y cierro sobre la cosa jurisdiccional. El tema es el siguiente, que un cambio en este punto obviamente requeriría una indicación del Ejecutivo, y claramente tiene que tener un informe financiero diferente. Porque lo que significa en los hechos que es que las empresas que reclaman
porque cuando el senador Durresti preguntaba por la proximidad, las empresas que reclaman por la multa o sanción que se les impone, ¿ah? Al hacerlo en Santiago, en los hechos lo que hace es que facilita que la superintendencia pueda tener un equipo especializado en una corte, pero si lo tiene repartido en todo el país, obviamente van a perder juicio. Entonces, esa discusión, cómo equilibrar ambas necesidades de proximidad con deficiencia, para nosotros es muy importante. Eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, adelante, senador. Esta UTA son 325 millones de pesos, y eso era leve. Estamos hablando de ese el techo ya. Y por tanto en mi ruta son 650 millones de pesos. Leve. Pero un poquito... Bueno, este proyecto lo tenemos pendiente para votación, así que ahí vamos a tener que hacer un análisis con respecto a lo planteado. Estamos todos con... Disculpe. Solo porque estamos justos con el tiempo, agradecemos la presencia de los invitados y de las respuestas a las intervenciones planteadas por los senadores. Muchísimas gracias. Avanzamos con el punto 2 de la tabla. Sí. Punto 2 de la tabla, que correspondería... Sí. No, pero... Voy a leer el punto porque estamos justitos con los tiempos para que la visita pueda partir con sus exposiciones. El punto 2 de la tabla que corresponde ahora es escuchar a los representantes de la mesa de trabajo No al Bypass de la Comuna de Los Lagos en el marco de la concesión Temuco-Río Bueno en la Ruta 5 Sur. Invitados para este punto del Ministerio de Obras Públicas vía telemática, el director general de concesiones, señor Juan Manuel Sánchez, jefe de División Desarrollo y Licitación de Proyectos, señor Luis Felipe Elton, y jefa del Departamento de Proyectos Ruta 5 Sur, señora Marlene Pérez. De la Municipalidad de Los Lagos, alcalde señor Víctor Fritz, de la Mesa de Trabajo No al Bypass de la Comuna de Los Lagos, consejero regional de Los Ríos, señor Juan Carlos Farías, representando, cierto, al gobierno regional, asesor jurídico Omar Said. Experto conocedor del territorio el señor Jorge Matamalo, y de la Junta de Vecinos Quilmes, región de Los Lagos, tesorero el señor Isidro Cuevas. Solicitamos de que en cada intervención poder presentarse para poder guardar el registro y tratar de ser lo más acotado posible en la exposición. Muchísimas gracias. Favor partir con la exposición. Tenemos nuestra...
Ah, ya. Tenemos en nuestro poder la presentación que es bien cotota, así que por los tiempos tratar de ser acotado. Adelante. Perdón, y se me fue el concejal Carlos Carrillo, que viene también representando al municipio de la comuna de Los Lagos. Ahí me cerraba un ojito, don Carlito. Si gusta, puede partir el alcalde y luego representante del movimiento. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, miembros de la Comisión de Obras Públicas del Senado, estimada senadora, muy buenos días a cada uno de ustedes. Créanme que es un honor para mí como alcalde estar el día de hoy acá representando a nuestra querida comuna de Los Lagos y agradecer especialmente a nuestra senadora María José Gatica por brindar este espacio de diálogo tan crucial para el desarrollo de nuestra región y especialmente para nuestra querida comuna de Los Lagos. Hoy quiero hablarles sobre un tema que preocupa profundamente a nuestra comunidad, que es la concesión del tramo Temuco-Río Bueno, un proyecto billonario de casi 900 millones de dólares, adjudicado al Grupo Costanera. Este proyecto que contempla la construcción de un viaducto de aproximadamente 15 kilómetros, que ha generado incertidumbre especialmente debido a su impacto directo sobre la conectividad de nuestra comuna. La nueva ruta aleja a la Ruta 5 de Los Lagos a más de 7 kilómetros, con la creación del famoso bypass. Este tipo de soluciones ya ha mostrado resultados negativos en otras partes de la región, como es el muy conocido caso de la comuna de Lanco, ¿cierto?, que bien conoce nuestro senador, nuestra senadora y quienes están presentes acá en esta mesa, de la misma forma, lo cual nos lleva a cuestionar si es realmente la mejor opción el día de hoy para el futuro de nuestra comuna. El proceso de consulta ciudadana que fue llevado a cabo el año 2023 con la participación de solo el 7% de la población y que incluyó la opinión de adolescentes mayores de 14 años, presentó 3 opciones para resolver este desafío. Entre ellas, una de las propuestas planteaba el ensanchamiento de la Ruta 5 a través de Los Lagos, lo que involucraba afectaciones en sectores como la Villa Los Ríos y expropiaciones en la Villa San Pedro. Además de la zona de Los Pinos, las otras 2 opciones eran diferentes trazados por el bypass, los cuales también implicaban afectaciones y expropiaciones en la comuna. La opción ganadora de la consulta fue la del bypass. Sin embargo, cabe recordar que esta consulta no era vinculante y la representatividad fue menor al 10%. Ahora es importante destacar, ¿cierto?, que la única consulta ciudadana vinculante es el plebiscito y debe tener una participación y aprobación de más del 50%, Presidenta, de acuerdo al padrón electoral inscrito en la comuna. A esta situación se suman 2 graves problemas de conectividad interurbana que enfrenta nuestra comuna. Aunque la Ruta 5 divide el territorio, hoy contamos con una sola vía de conexión entre los sectores oriente y poniente de la comuna de Los Lagos. La calle Quinchilca, que además de ser una calle urbana pertenece a la Ruta T39. Esto genera una situación crítica para nuestra comunidad. Cuando hablo de la Ruta T39 es la que tiene la conectividad hacia Panguipulli, ya que la única vía disponible no solo es insuficiente, sino que se ve aún más limitada ante la construcción de un nuevo hospital en el sector oriente de Los Lagos, y la falta de alternativas de acceso y tránsito es una realidad que hoy no podemos pasar por alto. Es importante destacar que la opción que se descartó, el ensanchamiento de la Ruta 5, hubiera ofrecido al menos 3 alternativas de desplazamiento interurbano que habrían mejorado la conectividad, tales como el mejoramiento del enlace norte en la calle Quinchilca, la construcción de un enlace sur en el sector Los Pinos y un atravieso elevado en la calle Conductor Núñez. Estas alternativas respondían al crecimiento lógico de la comuna y de hecho hoy estamos trabajando en la actualización de nuestro plan regulador comunal con la certeza de que el crecimiento de nuestra ciudad se orientará principalmente hacia el sector oriente, precisamente desde donde se está construyendo el nuevo hospital y donde se prevén nuevos proyectos habitacionales. Es aquí donde yo quiero hacer un llamado, estimada Presidenta, a esta honorable comisión también. Si tenemos la oportunidad de reconsiderar este proyecto, yo creo que es importante que lo podamos hacer.
No podemos seguir adelante con una opción que no responde a las necesidades reales de conectividad ni de crecimiento de nuestra comuna. Es crucial reevaluar las alternativas presentadas y hablar con la verdad a nuestros vecinos. La consulta ciudadana, aunque importante, no dejó muchas dudas sin resolver, dejó muchísimas dudas sin resolver. Los conceptos de afectación y expropiación no estaban claros en aquel momento y hubo una gran preocupación sobre los valores infravalorados de las expropiaciones, lo que generó una histeria colectiva y orientó a la comunidad hacia una alternativa que, lejos de beneficiar a los lagos, nos aleja del progreso y el desarrollo que necesitamos para nuestro futuro. Yo creo que hoy es hora de pensar en grande para nuestra querida comuna de Los Lagos. Merecemos un proyecto que promueva su desarrollo, estimada presidenta, que represente su crecimiento y sobre todo que garantice una conectividad eficiente y segura para todos los habitantes. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de poder plantear esta preocupación y espero que podamos seguir trabajando juntos para encontrar una solución que verdaderamente impulse el futuro de nuestra comuna de Los Lagos. Muchas gracias, querida presidenta. Gracias, alcalde. Ahora sí, dale. Presidenta, por su intermedio saludar a los miembros de esta comisión, honorables senadores. Yo creo que en virtud del tiempo vamos a tratar de hacerlo esto lo más resumidamente posible. Nosotros hicimos un estudio en donde, primero, aquí tenemos la descripción del trazado. Si ustedes pueden ver, lamentablemente... perdón, disculpe, mi nombre es Omar Said, soy asesor jurídico de esta Mesa Ciudadana de Trabajo de Nodal Bypass, y se me ha encomendado hacer esta presentación para efectos de informar a esta Comisión Permanente de Obras Públicas. En primer lugar, les vamos a hacer la descripción del trazado propuesto. Este se enmarca en la relicitación de la Ruta 5 Sur, el cual propone un trazado de 15,6 kilómetros nuevos y un viaducto de 1,6 kilómetros de extensión, el cual va en pendiente. Ahora, con el ánimo de hacer un estudio acabado del tema, dividimos el estudio en tres grandes aristas: una ambiental y geográfica, una económica social y otra jurídica. En primer lugar, respecto a lo ambiental, tenemos que señalar que la zona en donde se pretende emplazar la región de los ríos se emplazaba en la macroecorregión valdiviana que se comprendía entre las regiones del Maule y los lagos. En esta ecorregión existían 11 millones de hectáreas de bosque nativo, lo que a día de hoy, según los estudios, solo alcanza 550.000 hectáreas de ese bosque, el cual está absolutamente fragmentado y es de características renovables, o sea, es producto, se ha dado producto de ya sea o intervención humana o natural. Ahora, aquí les presentamos los usos de suelo que nosotros pudimos catastrar. Esto es una fuente, por supuesto, de la Corporación Nacional Forestal, en donde podemos apreciar la afectación tanto a áreas de características, por ejemplo, rotación de cultivo pradera, el cual se ha afectado directamente por la construcción de este nuevo bypass, y a su vez, si ustedes pueden ver ahí en el resumen, el bosque mixto y el bosque nativo de una coloración un poco verde un poco más clara. Ahora, a su vez, se afectan 4 humedales en el trazado. El más grande de ellos, de 86,6 hectáreas, que es el gran reservorio de agua de la zona. Luego, a su vez también tenemos especies nativas como olivillo, que en el valle longitudinal ya no es muy raro de encontrar, lo cual esto obviamente afectaría a las pocas especies de este tipo, de las cuales están en el actual trazado. Luego, si ustedes pueden observar en el sector sur del trazado, que es este que estoy indicando acá, otorga diversos servicios ecosistémicos que son claves para la subsistencia de la población que allí reside, porque este servicio ecosistémico abastece, las napas subterráneas abastecen de agua a toda esta zona. Ahora resulta obvio que es de todo beneficio mantener estos bosques y estos humedales. Además, otra cuestión que es muy relevante señalar es que en la cuenca del Valdivia es la única cuenca en Chile en donde tenemos este pececito, que es el toyo de agua dulce.
este pez no existe en ninguna otra cuenca del país, ni del mundo. Es especial y única, se encuentra solo en la cuenca del río Valdivia. Y el campo, el desplazamiento de este pez es bastante extenso. Lo puede llegar diario a recorrer 3 kilómetros y cualquier fragmentación de su hábitat vendría en una interrupción de su movimiento, dando lugar a endogamia, y por ende va a disminuir el número de peces presentes, o podríamos estar hablando de su extinción, porque ya está catalogado como en peligro de extinción. Ahora vamos a abordar el ámbito económico y social. La economía laguina se basa en la agricultura, el comercio de bienes, servicios y, por supuesto, el turismo, por cuanto es la puerta de entrada a los grandes lagos de la región de los ríos: el Maihue, el Ranco, el Panguipulli, el Reñique. Dado el contexto situacional de los lagos, los ingresos que obtiene la comuna son generados obviamente por la compra y venta de bienes y servicios, que dependen en gran medida del tránsito vehicular que ahí sucede, por ser obviamente un pueblo de paso entre la capital regional Valdivia y la zona lacustre de la región. Obviamente la existencia de este bypass afectaría gravemente la economía local, y lo más relevante de todo esto es que los lagos podrían no ser simplemente una ciudad de paso, sino que podría dar potencial a, uno, la enorme ribera del lago Reñique que tiene, y dos, que ya existen proyectos en miras a eso, y dos, la ribera del río Calle que actualmente está muy desaprovechada en nuestra comuna. Luego, no solamente tenemos que señalar los impactos económicos que pueda tener respecto del sector privado, sino que también del sector público. ¿A qué me refiero con esto? Voy a citar un ejemplo que no es el más feliz, pero es el más cercano y es el que mejor nos puede retratar esta situación, que es la comuna de Lanco. La comuna de Lanco, en el proceso de licitación anterior, tuvo se hizo un bypass en el cual la municipalidad finalmente es la que tiene que correr con los gastos de mantención, o sea, aseo, ornato y mantención de alumbrado público de la ex Ruta 5 Sur, cuestión que a las arcas municipales de los lagos en este momento le vendría una cuestión fatal. La municipalidad, y no por desidia, sino por una cuestión de que las municipalidades siempre tienen escasos pesos, por lo tanto, ya es extremadamente dificultoso poder cumplir con esa misión de aseo y ornato. Luego, aquí tenemos un ejemplo, yo lo quise poner porque a mí me parece lamentable y triste, que nosotros, por ejemplo, interpelo a los senadores de Urresti y a usted, Presidenta, que conocemos perfectamente la Ruta 5 en ese lugar, y cada vez que pasamos por ahí vemos ese cartel que dice a Temuco por Lanco, y la municipalidad es la que básicamente pide a los conductores: por favor, pasen por nuestra comuna. Hay algo de interés aquí, porque finalmente si podemos ver en las imágenes o vía satelital o pasar incluso por ahí, el ex trazado de la Ruta 5 es básicamente un cementerio de camiones, un lugar que ha perdido toda vida, y eso podría llegar a suceder en la comuna de Los Lagos con los agravantes que después les puedo señalar. Luego, hemos hecho un análisis jurídico de esta situación, y resulta bastante impactante las cuestiones que hemos podido relevar. Primero, todo esto se basa en documentos que ha entregado la Dirección General de Concesiones a través de una solicitud por transparencia. En primer lugar, en enero del 2020, la Dirección General de Concesiones comenzó el desarrollo del estudio de preinversión, el cual proporcionó los antecedentes para la relicitación del tramo Temuco-Río Bueno. Luego, desde este instante es en que la Dirección General de Concesiones consideró pertinente realizar un bypass, teniendo presente o teniendo en vistas la resiliencia de la red vial nacional.
a su vez, argumentaba que el actual trazado de la Ruta 5 que pasa por la comuna de Los Lagos carece de seguridad vial, no tiene roce lateral, restricción de velocidad, etcétera. Finalmente, aquí tenemos las primeras opciones que dio la Dirección General de Concesiones al municipio. ¿Qué sucede? En marzo de 2022, la Dirección General envía al municipio 3 opciones finales de trazado junto con una minuta explicativa que constituyó finalmente el gran insumo con el que la municipalidad practicó la consulta ciudadana. Es aquí en donde los errores comienzan a vislumbrarse. Le proporcionó el material gráfico y le proporcionó el material, los informes, una descripción técnica de cada una de las opciones que podían someterse a consulta. Es en esta instancia que la municipalidad resuelve someter esto a una consulta ciudadana y en primera instancia se utiliza una plataforma virtual que no surtió mucho efecto y finalmente se optó por hacer una consulta presencial. Los trazados que se sometieron a votación son los siguientes que ustedes pueden ver ahí. En primer lugar, la mantención actual del trazado de la Ruta 5. En segundo lugar, un bypass llamado número 1 Oriente que empalma con la ruta T551, la ruta Futrono, y una tercera opción que es el bypass Oriente que tiene un cruce cerca del actual puente Quinchilca. Es aquí, en esta imagen que ustedes pueden ver ahora en pantalla, en donde comienzan los graves problemas. ¿Por qué? En primer lugar, el informe que emana de la Dirección General de Concesiones en ningún momento señaló el número de expropiaciones que podían darse. Luego, en una consulta ciudadana, la misma inspectora fiscal que estaba a cargo de este proyecto señala, voy a citar textual, hay que considerar que hay una diferencia entre expropiación y afectación. Efectivamente, en cuanto a expropiación, son 13 casas. Sin embargo, la afectación a otras viviendas es sustantivamente mayor. ¿Qué es lo escandaloso de este asunto? En primer lugar, es el Ministerio de Obras Públicas quien le otorga los insumos a la municipalidad para realizar la consulta. Luego, la municipalidad comete un error garrafal de confundir términos jurídicos tan claves como la afectación y la expropiación, y esto se refrenda con la aclaración que acabo de dar respecto de la inspectora fiscal. Esto es del todo contradictorio con lo informado públicamente. Por lo tanto, a nuestro juicio, la consulta está viciada, puesto que la gente votó creyendo y en conciencia de que se iban a expropiar 100 casas cuando la inspectora fiscal señaló que iban a ser solo 13. Y esto obviamente se verificó un año después de realizar la consulta. Finalmente, como les señalaba, existe un adagio en el mundo del derecho: quien puede lo más, puede lo menos. Si el Ministerio de Obras Públicas fue capaz de delinear cómo se iba a hacer esta consulta ciudadana, bien podría haber reparado en el hecho de haber visto esta infografía y haber hecho el punto respecto de el grave error que se ha cometido ahí. Finalmente, nuestra misión en esta comisión es plantearles estas cuestiones jurídicas que son realmente muy grave, por cuanto adolecen de todo vicio o absolutamente, y básicamente lo que hoy esperamos de esta comisión es que oficie a la Dirección General de Concesiones, se pronuncie respecto de estas incongruencias que son enormes, y a su vez nosotros el próximo 11 de junio tenemos una reunión con la Dirección General de Concesiones y por supuesto esperamos que ustedes puedan asistir a ella en el Ministerio de Obras Públicas en Santiago. Eso.
Muchísimas gracias. Como estamos con los tiempos y los senadores también estaban con compromisos adquiridos de antes. Senador Durresti, ¿algún comentario? Saludar al alcalde, consejeros, concejales y todos los dirigentes. Un gusto verlos acá en la comisión. No quiero ser descortés, pero nosotros a las 2 yo tengo una reunión de la bancada, tenemos que tomar decisiones, entonces le pediría por un tema de corrección que no graben. Aquí esto se transmite, esto es el Senado de la República, por favor. Que están grabando, entonces lo que le pediría que usted lo después pide en la página, está todo grabado, pero creo que es mucho más ordenado y ordenado. Sí, pero por norma uno antes de grabar pide permiso, o esa es la norma al menos acá. Y esto está siendo transmitido, esto queda en una web y queda en las transcripciones. Recibo la exposición, me parece bien que es clara, es una situación que obviamente afecta, reestructura la comuna, cambia. Tengo algunas observaciones respecto a lo del ANCO. Yo creo que es mejor informarse. Hay algunos temas que son distintos porque ahí principalmente en el ANCO no solo se sacó el eje de la calle que pasaba por adentro también, sino que principalmente hay una situación aberrante que es haber instalado el peaje a la salida hacia afuera. Entonces ir a Valdivia o ir a San José de la Mariquina, ir a, no sé, a Pompón, que significaba el peaje completo. Entonces ahí se cometieron todos los errores. Yo creo que es un buen ejemplo para comparar, pero creo que hay que precisar otros aspectos para entender que una decisión inconsulta y que acarrea problemas. Yo, dos cosas, alcalde, creo que efectivamente tiene que haber participación, tiene que haber protagonismo, pero me gustaría ver cuáles son las propuestas, porque claramente se hicieron algunas inversiones en el último tiempo para hacer el enlace, claramente el espacio, los mismos dos puentes en el San Pedro, la pasada por la trinchera ahí es muy difícil. La expansión, tengo entendido, de la propia Ruta 5. No soy experto, no soy yo quien va a sugerir trazados por allá, por acá, más adelante o más. Yo creo que esos son elementos técnicos. Yo entiendo como alcalde, el Consejo tiene que tener una posición, la comunidad está preocupada, pero hay que hacerlo, pero yo creo que hay que buscar alternativas, porque nosotros podemos oficiar, pero aquí hay un contrato, hay toda una legalidad para efectos de poder plantearlo. Yo creo que para plantearlo en positivo, creo que hay una sin unánime, pero una importante cuestionamiento al bypass, y los vecinos de Quilmes, de Quinchilca, y bueno, todos se nos han comunicado obviamente la observación. Entonces, pero yo creo que para que estas luchas tengan resultado y tengan una solución, porque la Ruta 5, y lo podrá explicar la gente de concesiones, tiene un trazado, tiene contratos, tiene trámites que tiene que llevar adelante. Creo que es re importante que veamos cuáles son las alternativas, o que se estudien o que se planteen alternativa A, B, C, D, E, por acá, por allá, ¿me entiendes? Para poder plantear con los menores impactos, o derechamente plantear la ampliación de la misma faja hoy día. No puedo señalar una alternativa, porque hay que proponerla técnicamente, que sea viable, que sea también con afectación. Podemos afectar a los vecinos allá y corremos para acá y afectamos a los vecinos de acá. Entonces creo que ahí hay que hacerlo eso con un planteamiento. Yo, la senadora es presidenta, yo soy senador obviamente allá, tengo la mejor opinión de los lagos, todo el respaldo, pero creo que junto con OpenER no tenemos que exigirle a la empresa o a concesiones o no sé a qué instancia que tengamos una alternativa, alternativa en la cual esté de acuerdo a la comunidad este planteamiento, porque aquí estamos ante una situación de legalidad. Desconozco, seguramente Concesiones va a explicar mejor en qué etapa del contrato está. Eso como norma. Y le reitero, alcalde, consejero, no quiero ser descortés, tengo que ir a votar a otra comisión, y nosotros por eso tenemos esto a las 2. Yo valoro mucho, ustedes vienen viajando, todo mi respeto, toda mi comprensión. La senadora
ha planteado el tema, pero por eso, al menos en lo personal, tengo que dejar la comisión. Y solo un tema que no puedo dejar de señalar. Toyo de agua dulce. Me parece muy bien que se destaque el toyo de agua dulce, y el abogado, colega, señalaba las características únicas, exclusivas de este pez que habita en los ríos en nuestro territorio. Yo quiero que esto también se utilice, este elemento, esta particularidad, respecto a la salmonera que se quiere instalar ahí. Porque si nosotros vamos a proteger el territorio, que hay que protegerlo, a las comunidades, también tenemos que proteger el río. Y una salmonera, o los salmones, que son de las especies más invasoras y depredadoras, aunque sean en agua, hay escape. Y si ese escape se produce, vamos a tener el río San Pedro contaminado con los peces, no solo en los lagos, sino en la jurisdicción de Mafil, de Valdivia, del propio Corral, o para arriba Panguipulli. Entonces, la identificación de esta especie endémica de ahí, el toyo de agua dulce, también nos permita, están llamando precisamente a la comisión, la identificación que ustedes ambientalmente identifican desde el punto de vista particularmente de esta especie, también nos permita oponernos, al menos así lo voy a hacer, y ya estuve con la comunidad organizada de no a la piscicultura, me reuní con ellos, también estarán presentes en las comisiones que corresponden acá, porque tenemos que proteger el territorio en todos sus aspectos, en vialidad, medio ambiente o otros aspectos, para que en definitiva, alcalde, usted es el alcalde democrático del Consejo Municipal, los vecinos, el consejero regional, habitante residente del territorio, protejamos el territorio por todos los, o sea, hagamos una mejor comuna, que yo creo que es lo que nos anima a todos, que no que hemos partido por carreteras o por autopistas o hay que saltar viaductos, que no tengamos contaminación ambiental, así como no tuvimos la central hidroeléctrica que querían hacer San Pedro, y tengamos una mejor ciudad, un mejor territorio, y que al menos el toyo de agua dulce también nos permita, al menos cuenten conmigo también para que no se instalen esa piscicultura, que creo que no es un buen desarrollo sustentable para la comuna, no solo la comuna de Los Lagos, sino para todas las comunas que están aledañas al río San Pedro. Eso, colega, y me permite, por favor, alcalde, le pido la excusa que estoy en el piso, acá, cualquier cosa que se requiera posteriormente, pero no puedo quedarme más. Muchas gracias, senador Durresti, por su exposición y obviamente por haber señalado también la situación que están viviendo la comuna de Los Lagos por la instalación de esta piscicultura, en donde hay un apoyo transversal, cierto, de que estamos a favor de la protección del río San Pedro. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al director nacional de concesiones, que él ha escuchado toda la exposición, para ver también qué nos puede indicar con respecto a lo planteado por el movimiento y por la representatividad del alcalde. Adelante, director. Antes Muchas gracias, senadora. ¿Se escucha bien o no? Qué bueno. Y por su intermedio, a quienes están hoy día siendo parte de esta sesión, escuchamos atentamente la presentación y tal vez, si fuera necesario, estamos disponibles a recurrir a la sesión siguiente o la que usted nos señale, para poder exponer el proceso que llevó a esta solución o a esta decisión de trazado. En términos generales, el proyecto fue licitado durante el año pasado, en una fecha específica, y hace un mes y algo más, o quizás dos, si no mal no recuerdo, recibimos la oferta, participaron 2 empresas y una de ellas resultó ganadora y por lo tanto está en la etapa de adjudicación, que es un trámite administrativo, incluyendo en él el bypass como se había conformado, digamos, se había diseñado en el proyecto previo, que es un anteproyecto referencial, y a partir del inicio del contrato, la sociedad concesionaria tiene la obligación primero de desarrollar la ingeniería de detalle y en paralelo hacer una evaluación ambiental. Esto es bien relevante a propósito de las exposiciones que escuché del señor Omar, respecto a que cada una de aquellas cuestiones que pudieran eventualmente tener impacto
en el territorio ambientalmente en el lugar, van a ser analizadas y todas las personas interesados, en fin, también las organizaciones como cualquier particular, podrán hacer sus respectivas consultas, las que además serán incluidas dentro de digamos, del sistema de evaluación ambiental, que en este caso no es del MOB, sino que es del Servicio de Evaluación Ambiental. Sin perjuicio de ello, nos parece bien importante hacer presente que permanentemente, no solo en esta instancia del Senado, sino que en particular la mayor parte de las autoridades en general nos hacen ver la insuficiente participación ciudadana que estos proyectos tienen. Y hasta el momento, antes de escuchar esta exposición, nosotros dábamos como ejemplo este proyecto, que incluso por primera vez había sido sometido a una votación pública. Esto fue muy poquito al empezar, al iniciar el gobierno de esta administración, y nos pareció una decisión acertada. Por cierto que si no fue representativa, si hay problemas en esa consulta, tendremos que revisar, y sin duda también, Presidenta, podemos ser parte de la comisión, usted sabe, siempre disponible, al menos a que pongamos las cosas también en la perspectiva que corresponde. Aquí hubo autoridades locales, también parlamentarias, hubo ministros de Estado, autoridades que tomaron esta decisión y en base a evidencia y a elementos de análisis que fueron importantes para esa decisión. Y en respeto a ello, creo que es bueno que más allá de lo que pueda ocurrir con el proyecto y atendiendo estas nuevas observaciones, esperamos que sea el mejor proyecto para la región. Aquí no estamos enamorados del proyecto, no hemos querido incorporar ni introducir un determinado trazado proyecto, sino que muy por el contrario, atendiendo también las dificultades de la propia construcción de la infraestructura, es que se dio esta solución. Así es que, bueno, vamos a recibir a quienes nos han pedido esta audiencia, y si usted tiene a bien, estamos también disponibles para que en una sesión próxima, siguiente, cuando ustedes lo estimen, podamos, digamos, repasar cuáles fueron las etapas y el proceso completo que se llevó a cabo para este tramo de la Ruta 5. Muchas gracias, director. Yo creo que le doy la palabra antes de terminar, que ya estamos justos, a nuestro consejero regional Juan Carlos Farías, que viene representando al gobierno regional de Los Ríos. Muchas gracias, presidenta. Saludar al director, que también estuvimos en varias ocasiones con él. Veo a ¿cómo se llama? A Luis Felipe también allá atrás, me parece, ¿no? Que lo llevamos a Pancul. Ahí tuvo una jornada difícil, complicada. Lo que pasa, director, es que lo conversamos la otra vez, que respecto de esa votación hubo cambios en el trazado que se presentó después para la licitación. Por ejemplo, nunca estuvo ese viaducto de 1.6 kilómetros. Y de hecho, eso, bueno, se dijo que se iba a ver en la ingeniería de detalle. Entonces, bueno, hay varias cosas que, tal como dice usted, para ser breve, pudieran conversarse, revisarse, ¿verdad?, junto a los vecinos que están con el movimiento, ¿verdad?, que tienen bastante respaldo en realidad. Por lo tanto, yo creo que es bueno, junto a los senadores, en este caso de Los Ríos, como es la presidenta, ¿cierto?, María José Gatica, el senador de Urresti, que conoce bien el territorio, se pudiera analizar esto para ver en realidad qué se puede hacer y que se tome una decisión. Porque usted sabe que hay otras cosas que son prioritarias también en nuestra región, como es, por ejemplo, la doble vía, que la están trabajando ustedes, la doble vía Valdivia, Ariquina-Valdivia, Paillaco, donde cada día tenemos más muertes. Entonces hay cosas que son más prioritarias para nosotros en la región. Estoy hablando ya como consejero, presidente de la Comisión de Infraestructura, donde pudiéramos también darle una mirada a esto y escuchar a los vecinos, como digo, que están aquí presentes, muchos de ellos, escuchar también al alcalde y al concejal para que este proyecto, ¿verdad?, llegue al puerto que realmente la gente necesita y quiere. Pero como digo, hay algunas variaciones respecto a lo que se conversó en su oportunidad
y eso es importante también atenderlo, Presidenta. Muchas gracias por su intervención y yo en realidad ya finalizando y agradecer también que el director se pudo conectar, hacerle dos encargos, no, un encargo, director, no, dos encargos, ¿ya? Lo primero, de que saber cuál fue la rentabilidad social que tiene en este caso esta obra nueva correspondiente al bypass para la comuna de Los Lagos, porque esta es una presentación, cierto, elaborada por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Concesiones, la cual se efectuó su licitación y la empresa concesionaria postuló, ¿ya? Tengo entendido que hoy día se encuentra en la etapa final, ¿cierto?, en proceso de toma de razón de Contraloría General de la República. Por ende, si es que esto llega a la toma de razón final, el proyecto se debe hacer, porque así lo indica la ley, se debe hacer tal cual se licitó. Entonces, solamente, y esto yo se lo he manifestado en otras oportunidades, director, se lo manifestamos también la semana pasada a la ministra de Obras Públicas junto al alcalde Fritz, y es eso, es saber en realidad cuáles van a ser las alternativas que se van a ofrecer si esto ya está cerrado o casi cerrado en etapa final. ¿Puede existir alguna alternativa de modificación? Hoy día esta no es responsabilidad de la empresa concesionaria que decidió postular a esta licitación. Hoy día esto es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, que decidió crear una obra nueva que según ustedes, según el criterio de ustedes, sí es de urgencia, y que según el criterio de los que vivimos en la región de Los Ríos no es de urgencia, porque la urgencia la tenemos en otro lado. La urgencia la tenemos, por ejemplo, en el tramo de la denominada, mal denominada, cierto, lamentablemente denominada Ruta de la Muerte Payaco-Valdivia. Es ahí en donde estamos teniendo los accidentes semana a semana, en donde lamentablemente hay vidas que ya no están con nosotros producto de la inseguridad vial que existe en esa ruta. Entonces, entendiendo de que siempre se quieren generar mejoras y que sobre todo para una licitación como esta, siempre se efectúan mejoras para la ruta, transmitir solamente de que aquí los que transitamos por la Ruta de la Muerte somos los que vivimos en la región de Los Ríos. A mí a las 11 de la noche me toca muchas veces encomendarme a Dios para no tener un accidente cada vez que tengo que devolverme a mi casa en Valdivia y que me toca pasar por Payaco, por ejemplo. Yo solamente se lo comento porque ya como senadora, ¿cierto?, como representante, pero también como una mujer que vive en el sector. Y que me parece lamentable que cuando se quieran ejecutar proyectos de tanta envergadura como esta, el criterio desde Santiago, con una mirada muy metropolitana, esté metido en una obra nueva que hoy día no tiene una urgencia, una obra que genera mucho rechazo por parte de la comunidad, una obra que lamentablemente tiene una fuerte intervención hacia nuestro territorio y a nuestro medio ambiente, a nuestro ecosistema natural, al río San Pedro. Entonces, significa no entender mucho de cuál es la prioridad que tenemos nosotros con respecto a nuestras urgencias. Entonces, solicitar eso, en realidad, ¿cuál fue la rentabilidad social que ustedes determinaron para este proyecto? ¿Cuál fue la urgencia que ustedes determinaron para este proyecto? Porque para nosotros la urgencia está en la doble vía de accesos hacia Valdivia. Ahí está la urgencia. Ahí es donde estos 15 kilómetros de bypass que se quieren intervenir, ¿cierto?, con esta licitación, perfectamente esos 15 kilómetros podrían haber sido adheridos a Payaco, Valdivia, y empezar a avanzar ya con una doble vía, ¿ya? En donde el costo asociado del peaje ya no sería parte, sino que estaría asociado a la ruta que conecta Temuco con Río Bueno. Y lo tengo que decir. Entonces, pedirle eso, director, que se pueda efectuar y ser muy realistas, ¿ah? ¿Realmente se va a poder hacer algo o no se va a poder hacer algo? ¿Ya? Yo creo que hay que ser súper serios y transparentes con respecto a eso. Y por otro lado, mire, uno quisiera creer que las concesionadas, las obras que son concesionadas en su periodo inicial, ¿cierto?, tienen un costo que es elevado, ¿ya? Pero lamentablemente el costo elevado sigue siendo o sigue ocurriendo cuando se hace una renovación de ruta como la que se está haciendo hoy día. Es verdad, cuando nosotros partimos con una obra concesionada, como es el caso de la Ruta 5, en su etapa inicial, sí, tiene un costo elevado y eso lo pagamos en el peaje durante el periodo que dura la concesión, 20-25 años. Pero cuando es una renovación de esta ruta, en donde solamente tiene obras adheridas que son para mejoras y que son de un costo menor, ¿por qué tenemos que seguir pagando el mismo costo en el peaje, siendo que el presupuesto o las mejoras son mucho menores?
Eso lo tengo que señalar porque considero que igual es injusto. Y para que ustedes velen por lo justo, y ustedes son los encargados de velar por lo justo, director. Así que yo espero que podamos encontrar una solución real a esta situación y que realmente se contemplen las urgencias que lamentablemente hoy día nos están viendo. Y para rematar, comentarle, director, de que noticia del 18 de octubre, en un medio de la comuna de Los Lagos, lo voy a leer textual. Boric en Pancul. Candidato presidencial Gabriel Boric se reúne con adherentes y comunidad rural Pancul ante amenaza de proyecto bypass para comuna de Los Lagos. Se reúne con dirigentes, ¿cierto?, del sector, y en donde compromete de que no va a haber una intervención, entendiendo de que él es muy consciente con respecto a el respeto a nuestro medio ambiente, pero por sobre todo el respeto a lo que quiere la ciudadanía y el respeto hacia nuestro río San Pedro y hacia nuestro ecosistema. Entonces yo lo planteo desde esa manera porque hoy día no se estaría cumpliendo con ese compromiso de campaña del presidente actual, y yo estoy segura que si el presidente sabe cuál es la situación actual que se está viviendo en la comuna de Los Lagos, estoy segura que le daría una vuelta a lo que se quiere intervenir y lo que se quiere proyectar. Tengo plena certeza que podría haber algún cambio o alguna mejora a esto. Como ya estamos justo con los tiempos, yo les doy las gracias a los invitados por estar aquí, por haber viajado toda la noche para poder estar aquí presentes exponiendo la situación que están viviendo en la comuna de Los Lagos. Todo esto ha sido transmitido, así que también va a ser es público. Y obviamente esperar también cuáles van a ser las señales que nos va a entregar la Dirección Nacional de Concesiones y la ministra de Obras Públicas, que también está al tanto de este tema que en realidad complica muchísimo y es de urgencia tener una solución para la comunidad. Se levanta la sesión. Muchas gracias.